Hola, bienvenidas a esta sesión de ejercicios para embarazadas en el segundo trimestre. Yo ya estoy de 20 semanas, como es mi segunda vez, noto más el embarazo, lo he notado antes, incluso los movimientos del bebé, pero me encuentro muy bien, sigo activa, combinando la natación con ciclo indoor y también con salidas a correr y a caminar, junto con los ejercicios, esos ejercicios que ya hicimos en el primer trimestre, que realizo mínimo 2 o 3 veces a la semana. De nuevo, para esta sesión me acompaña Fátima Gómez. Muchas gracias, Fátima, gracias a ti, Ana, que nos ha preparado una sesión de entrenamiento pues muy divertida y amena, así que Fátima, cuando quieras nos ponemos con ello. Pues muchísimas gracias. Nada, solo recordaros que tenéis que tener siempre el ok del médico y de la matrona para poder continuar haciendo vuestros ejercicios y que todo vaya en su curso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un pequeño calentamiento de 3-4 ejercicios para romper a sudar, empezar a mover esas articulaciones y luego vamos a hacer ejercicios de 2 en 2 ejercicios, pero como siempre lo mejor es que os dejéis llevar. Pues empezamos con el calentamiento. ¿Estás lista, Enar? Vamos allá. Para empezar vamos a colocar los pies al ancho de los hombros y levantamos los brazos estirando bien los brazos al techo, al cielo, y bajamos redondeando, redondeando, redondeando esa espalda hasta donde lleguéis. Volvemos otra vez despacito y alargamos otra vez de nuevo, brazos arriba, y caemos, caemos, caemos en redondo para calentar bien esas piernas, esa espalda, articular bien la columna. Brazos arriba, caemos en redondo, muy bien. Venga, vamos a hacer 5 más. Arriba, estiro bien esos brazos, estiramos esas rodillas, cada vez más estiradas y cada vez más hacia abajo. Muy bien, una, venga, últimas 4, arriba, bajo, redondeando bien esa espalda, tocar el suelo si llegamos, tobillos, rodillas también está genial. Arriba, bajo, 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 bajo. Muy bien, y 2 últimas, arriba esos brazos, estirando bien, caigo en redondo, bravo, bravo. Muy bien, última, arriba, brazos y caemos en redondo. Bien, y vuelvo, vuelvo, vuelvo despacio. Seguimos con ese mismo ancho de de piernas al ancho de los hombros y vamos a hacer una pequeña sentadilla, ya sabéis, sacando bien la cadera atrás, no vale levantar los talones, y cuando nos levantamos estiramos un brazo al frente y el otro a cruz como si estuviéramos estirando una banda elástica, y otra vez flexiono y giraremos al otro lado, ¿sí? Pues preparados, vamos a por 10 repeticiones, 3, 2, 1, ahí flexiono, espalda muy recta y alargo llevando la mirada atrás, 1, flexiono y giro, llevo la mirada atrás, muy bien, 2, espalda súper recta, giramos, 3, doblo, estiro y alargo, 4, muy bien, espalda súper recta sin tensar esos hombros, 5, doblo, estiro, giro, 6, doblo, giro, muy bien, 7, doblo, estiro, espalda más derecha, 8, 2 últimas, doblo, subo, giro, 9 y la última, flexiono y subo y giro, 10 y 1 más para calentar. Seguimos con nuestras piernas entreabiertas, vamos a flexionar un poquito, quizás menos que antes, y al volver llevamos rodilla a hombro, o a codo mejor dicho, flexiono y rodilla a codo, no codo a rodilla, ¿vale? No vale hacer trampas. Preparados, 3, 2, 1 y flexiono y rodilla arriba, 1, doblo, así calentamos también esa cadera, 2, doblo, subo, 3, abajo, muy bien esos hombros, 4, doblo, venga que entremos en calor, 5, doblo, subo, 6, abajo, 7, doblo, 8, bravo, muy bien, subo, 9 y última, doblo y 10. Y ahora sí que estamos listas para empezar con nuestra rutina de entrenamiento. Pues vamos con los 2 primeros ejercicios. El primero vamos a trabajar nuestras piernas y para eso seguimos con nuestros pies al ancho de los hombros o un poquito más para que no nos incomode nuestra barriga.
Desde aquí vamos a hacer una pequeña sentadilla, lo más abajo que puedas, ahí, eso es, sacando la cadera atrás, y cuando me levanto apretamos el glúteo y damos una zancada hacia atrás. Fijaros que las piernas queden a 90 grados y vuelvo de nuevo, hago otra vez sentadilla, pero esta vez vamos hacia atrás con la otra pierna, eso es, muy bien, con la espalda recta y repartiendo bien el peso al 50% entre nuestras dos piernas. Pues vamos a por 10 repeticiones, que serán 5 y 5 de cada pierna. ¿Preparados? Preparadas, 3, 2, 1 y hago sentadilla, me levanto y doy zancada atrás, una, vamos, flexiono, 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 estiro y zancada atrás, 2, ahí muy bien ese equilibrio, flexiono sin tensión en los hombros, 3, abajo, espalda súper recta, paso atrás, 4, doblo, 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 paso atrás, muy bien, 5, ahí bajando un poquito más, atreveros un poquito más, vamos, 6 y abajo, zancada, 7, muy bien esos hombros, doblo, atrás, 8, dos últimas, flexiono, espalda muy recta, paso atrás, 9 y flexiono y zancada atrás, 10, muy bien, vamos con el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio vamos a trabajar nuestros tríceps y para eso buscamos un pequeño escalón, lo podemos hacer también en la silla y nos vamos a colocar los deditos hacia adelante, las piernas hacia adelante y vamos a flexionar nuestros codos llevando el culete hacia el suelo y los codos hacia atrás y extiendo, ¿sí? Flexiono, este sería el ritmo y extiendo. Venga, vamos a por 10, no vamos a competir, ¿eh? Preparadas, 3, 2, 1 y flexiono. 1, doblo, 2, ahí doblo lo que pueda y extiendo hasta el final, 3, doblo, 4, doblo, muy bien, 5, noto hasta los hombros, 6, doblo, 7, abajo, 8, doblo, 9 y doblo, 10, muy bien. Pues vamos con los dos siguientes ejercicios y esta vez nos vamos al suelo. Nos vamos a colocar de rodillas con las manos también apoyadas en el suelo y nuestras manos estarán debajo de los hombros y nuestras rodillas debajo de nuestras caderas. ¿Cómo tenemos la espalda? Pues la vamos a intentar tener lo más recta posible, que no haya curva en un sentido ni en el otro. Abdomen, ahí, bien colocadito, bien, que estemos cómodas. Colocamos los pies, que empezamos. El ejercicio va a consistir en subir a pirámide, intentando alinear las muñecas, los hombros y la cadera. No vale quedarnos aquí, tenemos que intentar, si hace falta, doblar las rodillas y volvemos de nuevo a la posición de gatas, ¿sí? Pues vamos a por 10 repeticiones. Preparados, 3, 2, 1 y subimos a pirámide y relajo cuello y vuelvo a rodillas. 1, arriba, subo, 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 volvemos. 2, muy bien, arriba, hay que se note cómo se alarga la columna. Vuelvo, 3, muy bien, empujo el suelo, sin tensión en los hombros, 4, arriba, 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 volvemos, 5, muy bien, subo, subo todo lo que pueda, vuelvo, 6, eso es, arriba lo que puedas, vuelvo, 7, sigo, 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 arriba, vuelvo, 8 y 2 más, subo, regreso, 9 y 1 más. Eso es, y 10. Pues vamos con el segundo ejercicio y seguimos aquí abajo. Nos vamos a colocar con los antebrazos apoyados, vamos a estirar las piernas para colocar la posición de plancha y dejaremos nuestra cadera alineada con nuestros hombros. Y desde aquí, manteniendo esta posición y respirando, levantamos una pierna, vuelvo a apoyar, levantamos la otra y vuelvo a apoyar. Lo haremos 10 veces alternando de pierna. Pues preparadas, aguantas en sí, vamos, 3, 2, 1 y lanzo una pierna arriba, vuelvo, 1, arriba, 2, subo, muy bien, 3, ahí sin mover esa mesa, 4, subo, 5, arriba, muy bien, 6, venga que ya sé que cuesta, 7, subo, 8, arriba, 9 y subo, 10, apoyamos rodillas, estiramos espalda, relajamos ahí y nos vamos preparando para la siguiente serie. Pues vamos con los dos siguientes ejercicios y el primero de ellos va a ser de pie para seguir trabajando nuestras piernas
y nuestra fuerza y colocación de espalda y, como no, nuestro equilibrio. Tenemos que adelantar una pierna, la otra la ponemos detrás y mi recomendación es que dejéis el talón de la pierna de atrás levantado. ¿Por qué? Porque vamos a flexionar las dos rodillas a 90 grados y cuando extiendo las piernas vamos a girar hacia la pierna que tenemos delante, ¿sí? Para así notar toda la torsión de la columna y cómo se fortalecen nuestros músculos. Y seguimos, siempre vamos a girar hacia el mismo lado, hacia el lado de la pierna de delante y volvemos. Pues vamos a hacer 10 veces con una pierna y 10 veces con la otra. ¿Preparadas? 3, 2, 1 y flexiono y giramos, giramos, giramos. Una, ahí para fortalecer nuestra espalda, siempre con la espalda muy recta. 2, ahí baja un poquito los brazos si quieres para no tensar los hombros. 3, doblo, subo, giro. 4, flexiono, subo y giro, muy bien. 5, ahí asegúrate de que estás bien, con buen equilibrio. 6, abajo, subo, giro. 7, flexiono, subo, giro, muy bien. 8, doblo, subo y giro. 9, último y vamos a cambiar de pierna. 10, muy bien, bajamos los brazos que también se notan los hombros y cambiamos de pierna, adelantamos ahora la otra, el talón de la pierna de atrás levantado y los brazos en cruz. Preparados, muy bien, 3, 2, 1 y flexiono repartiendo bien el peso en las dos piernas y giro hacia la pierna de delante. 1, doblo y subo y giro. 2, abajo, subo, giro, muy bien. 3, eso es, sin tensar esos hombros, giro. 4, abajo, subo y giro. 5, seguimos, doblo, giro. 6, abajo, venga, sin tensar los hombros, aprieto bien esa espalda. 7, doblo, giro, giro, giro. 8, dos últimas, subo, giro. 9 y uno más, doblo y subo y giro. 10, muy bien. Soltamos brazos y vamos a hacer el segundo ejercicio. Nos vamos a ir al suelo y nos vamos a sentar con las piernas cruzadas como los indios y con la espalda muy recta. Vamos a hacer el ejercicio de la sirenita. Vamos a ir hacia un lado alargando bien el brazo para notar cómo se estira todo el cuadrado lumbar y vamos a ir al otro lado, pero no vale levantar el culete del suelo. Tenemos que tener los dos huesos bien apoyados en el suelo, aunque vayamos de lado a lado. Pues, preparados y 3, 2, 1 y vamos a un lado, vuelvo al centro. 1, ahí siempre en el mismo plano, con la espalda muy recta, alargo al otro lado, vuelvo. 2, ahí como intentando tocar el suelo con la mano contraria. 3, alargo, 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 vuelvo. 4, estiro, 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 vuelvo. 5, ahí como se nota que se estira la espalda, vuelvo. 6 y el costado, alargo, muy bien. 7, estiro, vuelvo. 8, dos últimas, alargo, 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 regreso. 9, última y voy lejos y regreso. 10, muy bien. Pues vamos con los dos últimos ejercicios. Si te sientes con fuerzas, vamos a por ello. Si no, puedes parar y empezar con los estiramientos. ¿Lista? Preparadísima. Pues vamos a por ello, vamos a hacer con las piernas entreabiertas una sentadilla muy grande y cuando me levanto doy un paso cruzado hacia atrás, flexionando también las dos rodillas y vamos a ir alternando de lado, otra vez sentadilla grandota y paso atrás flexionando las dos rodillas, ¿vale? Vamos a ir alternando de lado a lado. ¿Listas? Preparadas, 3, 2, 1 y empezamos, flexiono piernas y cruzo atrás, grande, espalda muy recta. 1, abajo, abajo, abajo y paso grande al otro lado, muy bien. 2, abajo, zancada grande. 3, abajo, cruzo, muy bien, esa espalda recta. 4, doblo, cruzo. 5, abajo, 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 al lado. 6, seguimos, flexiono, cruzo. 7, abajo, doblo piernas, cruzo. 8, ay, cómo se notan los glúteos, abajo, cruzo.
9 y uno más, flexiono y cruzadito, 10, muy bien. Vamos con el segundo ejercicio y nos vamos a la colchoneta. Vamos a empezar a colocarnos de rodillas y con las manos apoyadas, de nuevo las manos debajo de los hombros, las piernas estiradas para posición de plancha y desde aquí tenemos que abrir una pierna, abro la otra, cierro, cierro, apoya rodillas en ar. Y así 10 veces, intentando todo el rato mantener la cadera arriba y respirando, ¿vale? Vamos allá, ahora sí, estiramos piernas y preparadas. 3, 2, 1 y abro, abro, cierro, 1, abro, abro, cierro, 2, abro, abro, muy bien, cierro, 3, abro, abro, cierro, 4, seguimos, abro, abro, cierro, 5, muy bien, relaja esos hombros, abro, cierro, 6, abro, abro, no bajes cadera, 7, abro, abro, cierro, 8 y 2 más, cierro, 9, última, abro, abro y cierro, 10, apoya rodillas, relaja espalda, relaja muñecas, cuello, que vamos ahora por la siguiente serie. Pues vamos con la segunda serie de estos dos primeros ejercicios. ¿Os acordáis? Sentadilla y zancada atrás. Preparados, vamos a por 10 repeticiones. 3, 2, 1 y flexiono, zancada atrás. 1, flexiono espalda súper recta con la otra pierna. 2, ahí manteniendo el equilibrio. Doblo, paso atrás. 3, ahí que no se nos levanten los talones. Doblo, paso. 4, flexiono muy bien esa espalda. 5, doblo, paso atrás. 6, abajo, paso. 7, seguimos, paso. 8, dos últimas, espalda súper recta, zancada. 9 y uno más, abajo y paso atrás. 10, muy bien, pues vamos con el segundo de los ejercicios, que es trabajo de tríceps en el suelo. Vamos con el segundo ejercicio, manos apoyadas sin hundir los hombros, sino empujando bien el suelo, y vamos a hacer 10 repeticiones. 3, 2, 1, flexiono todo lo que puedas y estira hasta el final. 1, doblo, subo, 2, doblo, 3, ahí muy bien, 4, doblo, 5, doblo, 6, doblo, 7, doblo, 8, doblo, 9 y doblo, 10, muy bien. Vamos con la segunda serie. Vamos a colocarnos con las manos en el suelo, acordaos que las muñecas debajo de los hombros, y vamos a subir a pirámide, a pirámide, a pirámide, y volvemos otra vez. Preparados, 3, 2, 1 y subo, 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 ahí relajando bien los hombros, vuelvo, 1, arriba, estiro hasta el final, regreso, 2, arriba, estiro, estiro, vuelves, 3, arriba, muy bien, eso es, estira lo que puedas las rodillas, 4, arriba, 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 vuelvo, 5, subimos, subimos hasta el final, vuelvo, 6, ahí relaja cuello, subo, 7, arriba, vuelvo, 8, estiro, 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 muy bien, volvemos, 9 y última, arriba y vuelvo, 10 y el segundo con antebrazos apoyados, posición de plancha, levantábamos una pierna, preparados y 3, 2, 1, cadera arriba y lanzo una pierna, 1, ahora la otra, subo, 2, arriba, 3, subo, 4, muy bien, arriba, 5, subo, 6, relaja hombros, 7, subo, 8, arriba, 9 y último, 10, descansito atrás. Vamos con nuestra segunda serie, pierna adelante, pierna atrás, espalda como una tabla y brazos en cruz, preparadas, 3, 2, 1 y flexiono espalda recta, subo y giro espalda muy derecha, 1, doblo, ahí estirando bien esos brazos y girando bien, 2, doblo, eso es, giro,
3, ahí reparte bien el peso del cuerpo, giro, 4, doblo, arriba, giro, 5, doblo, subo, giro, 6, doblo, muy bien, sigo, 7, doblo, sin tensión los hombros, 8, doblo, subo y giro, 9 y uno más, doblo y subo y giro, 10 y cambiamos de pierna, seguimos con la espalda muy recta, talón de la pierna de atrás levantado y brazos en cruz, 3, 2, 1 y vamos allá, flexiono y subo y giro, 1, doblo, subo, giro, 2, flexiono, subo y giro, 3, ahí eso es, con la espalda derechísima, 4, flexiono sin tensión en los hombros, 5, doblo, subo, giro, 6, abajo, 7, doblo, arriba, muy bien, 8, flexiono, subo, giro, 9 y última, doblo y subo y giro, 10, me tiran hasta los hombros también. Vamos con el segundo y nos volvemos a sentar en el suelo. Pues vamos a por nuestra sirenita, espalda recta y preparadas, 3, 2, 1 y alargo sin levantar el culete contrario, 1, alargo todo lo que puedas, vuelvo, 2, estiro, 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 3, estiro, 4, alargo, 5, estiro, muy bien, 6, alargo sin tensión en los hombros, 7, alargado, hay que se note bien la espalda, 8, estiro y el costadillo, 9 y último, estiro, 10, muy bien, buen trabajo. Vamos con nuestra segunda serie y vamos a hacer sentadilla, cruzadito a cada lado. Preparadas, 3, 2, 1 y sentadilla grande y cruzadito largo, 1, flexiono ahí con los hombros bien atrás y cruzo ahí notando los glúteos, 2, flexiono, subo y cruzamos, 3, abajo, cruzo, 4, seguimos, doblo, cruzo, 5, muy bien, abajo, cruzo, 6, seguimos, doblo, cruzo, 7, abajo, muy bien esa espalda, cruzo, 8, flexiono, cruzamos, 9 y último, doblo y cruzo, muy bien, 10. Segundo ejercicio, nos vamos al suelo, a la posición de plancha con las manos estiradas, con los brazos estirados. Pues nos vamos a esta posición de plancha con las muñecas debajo de los hombros y la cadera alineada con nuestros hombros. Vamos allá, estiro piernas y abro, abro, cierro, cierro. Preparadas, 3, 2, 1 y abro, abro, cierro, 1, abro, abro, cierro, 2, abro, abro, cierro, 3, aguanta, empuja el suelo, abro, cierro, 4, abro, abro, cierro, 5, abro, abro, cierro, 6, abro, abro, cierro, 7, venga un poquito más, abro, cierro, 8, abro, abro, cierro, 9 y abro, abro, cierro, 10, muy bien, estira espalda, hay unos segundos, volvemos muy despacio y podemos levantarnos. Muy bien, muy buen trabajo, hemos terminado, muy bien Enar, fenomenal. Hemos terminado nuestro segundo trimestre, seguid así, tenemos que hacer estos ejercicios, los podemos hacer de 2 a 3 veces por semana. Seguid así, lo estáis haciendo fenomenal para un embarazo súper saludable y una recuperación mucho más rápida. Millones de gracias, nos vemos en el tercer trimestre.